Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. ¿Estamos listos? Estamos iniciando una semana de cómo preparar el corazón para servir. Y esto es muy interesante, porque estos pasos nos van a ayudar a nosotros a entender cómo poder dar fruto. Tú puedes asistir a 100 seminarios, puedes ir todo el tiempo a la iglesia, pero si nosotros no damos fruto, de nada nos va a servir. Esto nos va a servir para que meditemos de aquí a mañana lo que vamos a estar haciendo en cuanto a cómo preparar nuestro corazón para servir. El creyente, el discípulo, no se identifica o se conoce por lo que piensa, por lo que dice o por lo que hace. A nosotros nos gusta hacer muchas cosas. Por eso hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pensamos que haciendo, ni lo que pensamos, ni lo que decimos, ni lo que hacemos vale la pena. Lo único que vale la pena es quiénes nosotros en realidad somos. Y ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros. El verdadero yo tiene que llegar a un pleno conocimiento, a un pleno encuentro con el Cristo de la gloria, para que así pueda dar fruto. Cuando leemos aquí en San Juan capítulo 15, se está hablando algo importante. Si nosotros vemos el trasfondo histórico, no crea que se usó la vid nomás así, por así. Aquí en la tierra prometida, usted lo va a leer, usted lo va a comprender a medida que usted lee. Toda la tierra prometida estaba rodeada de vides, olivares, pero se hace énfasis en viñedos. Ahora esto es importante, porque si nosotros pensamos en el tiempo de David, de los héroes de la Biblia, lo único que había por esos lugares eran vides, aceite, olivo. Y esto es interesante, porque para ellos se podían identificar fácilmente. Si usted agarra un libro de historia, va a ver que en el tiempo de los macabeos, el emblema que se usaba era de una vid. Se han encontrado templos que lo que tienen en inscripciones en sus paredes es una vid, representando el fruto, representando abundancia, representando prosperidad. Lo que Dios quiere es que usted y yo en Filadelfia seamos cristianos, discípulos fructíferos. Digan todos: yo quiero dar fruto. Yo quiero llevar fruto. Si ponemos atención al pasaje, es una analogía, y esto representa la unión permanente que debe de haber entre Cristo y el cristiano, entre Dios y el salvo. ¿Capish, capish? Una unión constante, una unión permanente. Ayer estábamos hablando a las parejas que nos unimos, pero con el tiempo nos empezamos a separar, a distanciar, y ahí es donde está el problema. Esto está hablando acerca de la comunión íntima, de la comunión permanente que el Señor Jesucristo quiere tener con nosotros. Está en toda la Biblia, nomás que no capish, capish. Si usted ve los apóstoles,
Ellos escribieron. Pedro lo pone en una forma diferente. Habla de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y qué es el resto del cuerpo? Miembros. Lo está hablando a través de toda la Biblia. Se habla de intimidad, se habla de unión, se habla de fruto. Esta mañana simplemente vamos a dejar una idea, un pensamiento para lo que ustedes van a ver en el transcurso de toda la semana. Cuando hablamos nosotros de esta vid, es diferente que las demás, porque dice: yo soy la vid que verdadera. Aquí está el problema. Tal vez tú quieres hacer algo en la obra, quizá tú quieres laborar, quizá tú quieres participar, pero solo hay una forma correcta de hacerlo. Y cuando entremos al liderazgo vamos a hablar de esto. Ustedes van a ver casos como Elías y Eliseo, que en todas las jornadas que Dios le mandó antes de ser traspuesto, le seguía el alumno, el que estaba preparándose. Pero dice que cuando lo dejó del otro lado del Jordán, ahora él tenía que regresar y tenía que abrir el Jordán. Pero si usted lee, dice: y doblando el manto de la misma manera golpeó las aguas. No hay otra manera, no hay otra visión. Si tú tienes intención, interés de laborar, de trabajar para el Señor, en Filadelfia nomás hay una visión. Y nos tenemos que unir a esa visión y hacer esfuerzo. Porque aquí está el problema. La vid es la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Firme, fuerte, establecida. Pues si quieres leer, lee. Pero en Isaías 5 dice que lo plantó de vides escogidas. Y cuando fue a buscar el fruto, se dio cuenta que el fruto era amargo, silvestre. Hay otros tipos de vid, pero la relación que nosotros estamos buscando con el Santo de los Santos debe de ser la verdadera, la real. El trabajo por el cual nosotros vamos a consagrar nuestras vidas tiene que ser así, verdadero. Si es firme, fuerte, establecidos, es lo que Pablo dice. En Él somos, en Él vivimos, ¿y qué dice? En Él nos movemos. No solo dice eso, pero dice que en Él estamos plantados, estamos cimentados y estamos arraigados. Él es la vid verdadera. ¿Cuánto le alaban? Esto es interesante. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para poder dar fruto? Stacy se me adelantó y ella dijo una verdad. Aquí no falta agua. Filadelfia es una fuente. Filadelfia tiene agua para el sediento. Y lo que se necesita para dar fruto es agua. Por eso, en las características del cristiano saludable, las da el Salmo 1, verso 3. Junto a las corrientes de las aguas, que va a dar su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prospera. ¿Queremos prosperar en nuestro trabajo? ¿Queremos prosperar en nuestro servicio? ¿Qué necesitamos? Agua. Pero yo le digo una cosa, yo estaba observando y yo me estaba gozando en la alabanza. Si alguien brincara y pidiera un milagro en plena adoración, el milagro es una realidad en este lugar. No falta agua. A la que le faltaba agua era la samaritana, que tenía otro tipo de agua, tenía otro cántaro que se le olvidó, que lo dejó, porque alguien le dijo: yo tengo de una agua que tú necesitas y es agua de vida eterna. ¿Cuántos creen que el Señor va a preparar nuestro corazón
y lo va a empezar a mojar con las olas de su espíritu. Si hasta para el que no conoce, muchas veces aplicamos la palabra, pero Isaías no le estaba hablando a nadie más que a Israel. ¿Y qué le decía? A todos los sedientos, que dice: venid a las aguas. Cada vez que tú entras por esas puertas, tú piensas que estás entrando a Betesda, la casa de las misericordias, el pozo, el agua de la bendición. ¿Cuánto le alaban? Hermanos, necesitamos agua y la tenemos. Ahora, aquí está el problema, hermano. Muchas veces el agua está al alcance, pero estamos áridos. Y por eso, cuando nos preguntan que si queremos activar para el Señor, ay, como que no muy like it, no nos gusta. Esto es interesante. ¿Cuántos han leído la historia de Agar? Dice que Agar se estaba muriendo de sed en un desierto. ¿Dice eso la Biblia o no dice la Biblia? Mas sin embargo, cuando llegó el ángel, lo único que hizo fue hacer ¿qué? Alza tus ojos, mira, ahí está el agua, toma, bebe. Y ella empezó a beber de la fuente celestial. Hay gente que llega a la iglesia y Dios abre las fuentes de los cielos y nosotros nos vamos secos. Nosotros nos vamos de la misma manera. El mexicano tiene un dicho: puedo traer el caballo al agua, pero no puedo obligarle que tome del agua. Aquí en Filadelfia, mis hermanos, hay agua. Hay agua de vida, hay agua celestial. Y si tú quieres preparar en esta semana tu corazón para servir, lo vas a poder hacer. Ojalá y Dios no te diga las mismas palabras que le dijo a Israel. Dice: ustedes me han dejado a mí, ¿qué? Fuente de agua viva. Y han hecho sus propios pozos, sus propias cisternas que no pueden retener nada. Hermano, entra por esas puertas, como dice el Salmo 100, con acción de gracias, magnificando, exaltando el nombre del Señor. Y te va a decir que Él es bueno y que su misericordia es eterna. El Salmo 100 dice: con reconocimiento, reconocer que Él es Dios. No es una reunión más. Venimos a adorar al Santo de los Santos. ¿Cuánto le alaban? Esta semana va a ser una semana de victoria. Dios va a restaurar vidas. Y cuando se restaura algo, es para volverse a usar. Quizá en un tiempo tú trabajaste en iglesia, pero cesaste de hacerlo. Quizá nunca has trabajado en iglesia. Ahora el Señor te va a vitalizar, energizar, para que tú puedas trabajar también. Algo que necesitamos para que podamos dar fruto es preparar la tierra. ¿Qué representa la tierra, hermanos? El corazón. De la parábola. Cada área seca, dura, estéril, está tipificada ahí. El agua es la palabra, por eso dice aquí: vosotros sois limpios ya por mi palabra. Mas sin embargo, nosotros queremos servir al Señor, pero lo que menos preparamos es ¿qué? El corazón. Cuando no tenemos corazón de siervo, hasta cuando nos dan órdenes, nos va a molestar.
hasta cuando se nos asignan tareas, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer ¿qué? ¿Por qué crees que la palabra dice, y todo lo que hagáis de dicho o de hecho, hacedlo ¿qué? Como para el Señor, de corazón, porque muchos corazones, eso es tremendo, hermano, están duros, están como piedra. ¿A poco el hermano sabe lo que pasa aquí? Mira, hermano, estar aquí en la presencia del Señor es una fiesta, ¿sí o no? Es una fiesta. ¿Cuántos creen que podemos echar pachanga alabando a Dios, bendiciendo su nombre? Pero sabe una cosa, allá afuera hay muchos que no pueden hacerlo. Allá afuera hay muchos pródigos que no pueden volver a casa. Pero nosotros tenemos fiesta. Cuando leemos esa historia de los terrenos, usted puede escoger su propio terreno. Los de junto al camino, esos son los que se acercan. Mas sin embargo, el camino está tipificado que está tan duro, tan rojo, se hace imposible trabajar en ese lugar. Mira los de las piedras. Cada uno de ellos tiene un significado, pero representa nuestro corazón. ¿Cuántas veces te piden que hagas algo? Inmediatamente por impulso lo va a hacer uno. Inmediatamente lo hacemos. ¿Y qué le pasó a la plantita? Salió rápido. Pero ¿qué dice? El calor lo quemó. Como que la presión es mucha para trabajar para el Señor, pero no lo es. El problema es que no hemos preparado nuestro corazón. Si tú ves, dice espinas. Cuando tú lees la historia, está hablando de una mente doble, de una mente que tiene doble pensamiento. Y Santiago habla de eso. El hombre de doble ¿qué? Ánimo. Es que inconstante. Pregúntate tú, ¿cuántas veces tú has deseado que la iglesia te use a ti para hacer una obra en este lugar? Mas sin embargo, no eres constante. No hay determinación. Esta es la gente de doble ánimo. Esta es la gente que no podemos contar con ella. Inconstante, doble pensamiento. Ahora sí, mañana no. Pasado, sí, cansá. Pero ¿cuántos creen que cada banca vacía de Filadelfia tiene que ser llenada y que haya 3 servicios, 4 servicios? Pero nosotros no lo entendemos. Óyelo bien. ¿Quién tiene que hacer el trabajo? ¿Dónde están los recursos? Dile a tu vecino, los recursos de Dios. Pero mira, los recursos de Dios. Díselo como que si crees, los recursos de Dios están en este lugar. Y los recursos de Filadelfia somos nosotros. Filadelfia no se va a mover si nosotros no nos movemos. ¿Qué te quiero decir con esto? Ve tú por ahí, por Cabricán, y vas a ver que hay un montón de chivitas, cabritas, ovejitas. El pastor nomás las cuida. ¿Cómo crees que se reproducen? Entre las mismas ovejas. Si nosotros queremos una iglesia poderosa, una iglesia grande, una iglesia activa, una máquina que destruya las fortalezas del enemigo, tenemos que unirnos en fuerza y decir: yo quiero ser parte del eslabón de la cadena de victoria
para este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero necesitamos tomar conciencia y preparar nuestro corazón. Esto es importante. La planta puede ser buena, pero si el terreno es malo, la semilla puede ser buena, pero si el terreno es malo, se muere. Mira la condición de nuestros matrimonios, porque no viniste ayer, de todos modos te voy a agarrar. La condición de nuestros matrimonios es la condición de nuestra vida espiritual. Porque si estamos bien espiritualmente, vamos a estar bien en todas las esferas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cómo? Como prospera tu alma. Si tu alma es próspera, tu matrimonio va a ser próspero, tu hogar va a ser próspero, todo lo que tú toques va a ser próspero. Hermano, hay que chequear el corazón, porque si queremos servir a Dios, esta semana que viene va a ser la semana de victoria para que nos podamos envolver. Pero hay algo más. No te creas que nomás ponen una vida así. Primero, dice, la plantó de vides escogidas, Isaías 5. Ahora, ¿cómo es que se planta? Hay semilla, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra en cuanto a la semilla? Dice, a menos que la semilla caiga a tierra y ¿qué? Muera. Hermano, ¿cuántos de veras queremos morir al mundo? Querer morir a la carne, querer morir a nuestros deseos. La escuela dominical se trató un poco de esto y el hermano lo explicó fantástico. Pero la verdad es que por un lado queremos servir a Dios y por un lado queremos vivir. Y el cantito que cantábamos antes, a veces en la luz, a veces en la sombra. Lo único que Jesús conmigo no está. Porque si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión. Y esto es lo ideal. Tenemos que morir. De morir podríamos hablar mucho, pero nomás quiero que reflexionen esto. Si un matrimonio quiere tener victoria, ¿saben lo único que tiene que hacer? Ceder sus derechos, morir. Y esas peleas que nos aventamos, a 3 rounds sin límite de tiempo, terminarían porque uno de los dos va a ser prudente y va a rendir todos sus derechos. Nosotros decimos que estamos rendidos a Dios, pero no rendimos áreas de nuestra vida que no nos dejan correr. Esto es interesante. Ahora, óigalo bien. Lo que yo quiero llegar es a esto, que es muy importante. Algo que se habla de la vid es que dice que mi Padre le limpiará. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Ayer yo estaba hablando con Adán y le dije, ¿cuántas cosechas levantas ahí en tu pueblo? Y él me decía, antes levantábamos una porque era de lluvia y cambiamos la siembra por cuestión de la tierra que es muy árida. Y él me empezó a hablar del proceso de cómo trabajan la tierra en su pueblo. Pero hay más que eso. Cuando hablamos de la poda, hablamos de la limpieza. Hablamos de quitar todo lo malo. Si tú vas a Isaías capítulo 5, dice, la limpió, la despedregó. Eso lleva trabajo. Y muchas veces nosotros pensamos que ya nomás nos falta un moño y que estamos bien delante de Dios para servir. Pero la verdad es que nuestro corazón, dice este pueblo, de labios, me alaba,
pero su corazón, su terreno, muy lejos, árido, seco de mí. Hermanos, honestamente, ¿a cuántos nos gustaría que el Señor nos diera una podadita? No, honestamente. Mira, yo le hablaba al pastor Abraham Flores que un hombre se convirtió, mujeriego, tomador, bueno, todos los defectos. Pero cuando yo le hablé en una de las idas, le dije, tu problema es el orgullo. Eres tan orgulloso. Y él lo aceptó como buen campeón. Y a los 3 meses me llamó y me dijo, pastor, me pusiste como campeón, dijo. Pero me hiciste realizar algo, que yo tenía un problema serio y lo tenía que corregir. Si tú conocieras a ese hombre, hoy en día es el hombre más suave, más bonito que tú puedas ver en su carácter. Y él les dice a los que trabajan con él, tu carácter, tu carácter. Y él trabaja esa área porque vio en su vida. Nosotros vemos grandes hombres de Dios en la Biblia, pero pasaron el mismo proceso. Ahí está Moisés. Él arreglaba todo con golpes. Él arreglaba todo con la fuerza. Él arreglaba todo de acuerdo a como él pensaba. Pero lo metieron en el desierto. Y ahí en el desierto lo empezaron a podar, lo empezaron a disciplinar. Y el libro de Números dice, y no había hombre tan manso en toda la tierra como Moisés. ¿Qué pasó? Le dieron su podadita. Ahora, véalo por el lado positivo. ¿Sabes lo que hace el labrador? El labrador empieza a ver las ramitas. Y si las ramas son débiles, ¿qué es lo que hace? Esas no van a dar fruto. Nomás van a robar la savia, la vida, la fuerza. Inmediatamente mete tijera. ¿Por qué crees tú que la doctrina, cuando el pastor predica, cuando el maestro enseña, al tiempo, dice el proverbio, parecen saetas, aguijones, dice, los maestros de la congregación, pero tienen un objetivo: arrancar toda debilidad de nuestras vidas. No es fácil decir yo no tengo debilidades. ¿Es así o no es así? En más de alguna área de nuestra vida tenemos que trabajar, pero ahí viene el labrador y empieza a hacer obra. Cuando empezamos a trabajar nuestra vida personal, Dios ya nos está viendo, nos está preparando y nos está viendo con propósito, porque nos va a levantar para que trabajemos aquí, para que prosperemos aquí. Yo te digo una cosa, hay un pastor casi exactamente como Ronald. Él era presidente de los varones en Tijuana, México, una iglesia de 3 niveles. Y cuando iba para el baño, el Señor le dijo a mi esposa, ese hombre yo lo voy a levantar. Dile que no se mueva de este lugar, porque va a salir con la bendición de su pastor. Y cuando el muchacho regresó del baño, le dijo, dice Dios que te va a levantar como uno de sus hombres. Y él pues aceptó la palabra. Empezamos a hablar con él. El Señor empezó a manifestarse. Ahora tiene una iglesia próspera en los Estados Unidos. Pero ¿sabes cómo salió él? Con la bendición del siervo de Dios en la congregación. Hermano, venimos aquí, pero muchas veces no, capish, porque desperdiciamos la oportunidad. Lo único que va a hacer el labrador es, en los 70s, aquí había un hermano no vidente, David Pinzón. Él cantaba en las cruzadas. Esta doctrina, dice, es una tijera fina que cortará y quitará lo que no sirve, pero van a surgir renuevos, dice, que llevarán fruto para vivir.
Hermano, yo te pregunto a ti, ¿por qué estamos como estamos? La condición en que nos encontramos, hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no somos fructíferos? ¿Por qué no podemos venir a los pastores y decirle, mira pastor, yo ya tengo un año aquí, nunca he hecho nada? Yo sé que hay personas así en todas las iglesias, pero ¿cuántos tenemos el carácter de venir a decir, ¿sabes qué? Yo no sé ni la O por lo redondo, pero ¿me podrías ayudar? ¿Me podrías instruir? ¿Me podrías enseñar? Yo quiero activar, yo quiero trabajar por el Señor. Trabaja conmigo. ¿Capish, capish? Pero hermanos, qué bárbaro. Una de las cosas que hace el labrador es cortar hojas. Cortar hojas. Me gustó la vista que presentó el pastor. ¿Se dio cuenta del arbolote grandote? Eso tiene un significado espiritual, hermano. Cuando mi esposa visitó por vez primera Guatemala, ella iba emocionada. Todos le decían que era hermosa. Y qué hermosa te ves. Y qué hermosa. Y cuando me preguntó, ¿y por qué dicen tanto hermosa? Es que entre más gordita te ves, piensan que eres más saludable. Y así decimos nosotros, pero qué hermoso niño, todo cachetón. Confundimos la belleza con algo más. Ahora, espiritualmente hablando, cuando el agricultor, el labrador, empieza a cortar las hojas, ¿sabes por qué lo hace? Está muy frondoso y la uva no va a tomar el sol y no va a alcanzar su grado de madurez. Cuando él agarra la tijera, empieza a cortar racimitos pequeños y la gente dirá, pero qué desperdicio. No, es que las otras uvas van a ser mucho más grandes, mucho más saludables, y él sabe lo que está haciendo. Y Dios es el mejor agricultor, el mejor sembrador, el mejor para podar nuestra vida. Él lo hace para darnos una oportunidad que nosotros lo hagamos. Aquí está el problema. ¿Viste lo que decía la vista? Y dice, y muchos para dar sombra. Aquí hay muchas sombrías, hermano. Vienen a la iglesia sentados, solo sombra nada más y solo adorno nada más. Yo tengo problema en este aspecto con mi esposa. Literalmente, ella nomás quiere sacate en la casa y cemento. Y yo tengo que enamorarla y que con cuento le meto ahí que un limoncito, que una naranja, que un durazno, y ahí llevo todo el cerco de pura fruta. Y alguien me pregunta, ¿pero no te gustan las florecitas a ti? Y le digo, me gustan, pero cuando quiero flores las voy a comprar. Estos me gustan porque yo voy a tener el beneficio, yo me los voy a comer, yo los voy a compartir, yo les voy a dar a otros. Hermano, hay cristianos de adorno, se ven bonitos, qué preciosidad, unas lloradotas que nos echamos, hermano, unos bailes que nos echamos, pero pregúntate, ¿a cuántos has traído tú en este año a Filadelfia? Pregúntate, ¿a cuántos? ¿Cuántos millones tiene Guatemala? Ve por ahí por la terminal. Pues y sin ir tan lejos, ve a la esquina y ve qué tanta persona necesita de nuestro tiempo, de nuestra administración. Pero no lo podemos hacer porque somos creyentes que sombra, adorno. ¿Sabes lo que hace el labrador? La uva no puede extenderse para arriba porque se quiebra. Tiene que ser a cierta altura. Como que la iglesia, las enseñanzas nos mantienen en disciplina, nos meten para ser formados. Hermano, cada vez que te digan algo, acéptalo
recíbelo como algo bueno que te va a ayudar a crecer. Por el otro lado, el labrador escarba la raíz. Escarba la raíz. Si la raíz se extiende mucho, pierde vitalidad para dar el fruto. Y entonces están entrecortando las raíces de la vid. Hermano, hay quienes ya echamos raíces que ese es mi silla, brother, no te vas a sentar ahí. Pero no más para eso, pero no para dar fruto. Hermano, en pocas palabras, lo que les quiero decir es que si ustedes quieren trabajar para el Señor, nos hace falta una escarbadita, hermano. Nos hace falta una podadita, hermano. Nos hace falta una desahojada, hermano, para que al menos se empiece a ver si va a haber fruto o no va a haber fruto. Pero lo más seguro que si el tratamiento se está haciendo como debe de ser aquí en el capítulo 15, entonces nosotros vamos a tener éxito. Todo se resume en una palabra. Cortar es sinónimo de podar o viceversa. Bíblicamente, nomás agarra la Biblia. Vas a Hebreos y ¿qué dice? Despojémonos ¿de qué? De todo peso que no nos deja ¿qué? Correr, hacer la carrera que Dios nos ha llamado a hacer. Yo tengo un sentir, este soy yo, que de alguna manera Dios se va a glorificar en este seminario de la semana entrante y los pastores van a recibir ayuda de algunas personas que no están haciendo nada. Pero lo más importante, si esta es la fuente, este capítulo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo va a estar bien. Ahora, este sentir de permanencia tiene mucho que ver. Tú no vas a poder dar fruto en ningún otro lado, porque aquí está la fuente, aquí está la bendición y tú no lo aprovechas. Como la persona que da guerra en una iglesia, se va para otra iglesia, ¿qué es lo único que sabe hacer? Ir a dar guerra en esa iglesia. Allá en Los Ángeles dice, puede sacar el cholo del barrio, pero el barrio nunca sale del cholo. Esto es interesante, porque cuando nosotros tenemos intimidad con Cristo, Él nos da un secreto. Dice, no es que te quiera tener aquí amarrado, no es de que te quiera tener solamente a mi lado, es que sin mí, ahí está el secreto, sin mí. Hermanos, ¿cuántos quieren hacer algo para el Señor? ¿Qué necesitamos? Intimidad. Y mire, hermano, seamos honestos, porque de esto vamos a hablar también. ¿Cuántos permanecemos en los privilegios que se nos dan? Gracias a Dios por los fieles, pero muchos en la primera de cambio tiran la toalla. Como que ese trabajo no es muy digno. Yo te voy a decir una cosa. Las clases que se van a dar son de carácter práctico para que tú te puedas identificar y saber que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Filadelfia puede. Gloria a Dios. Mira, esto es interesante porque la gente me ve predicar y la gente oye que viajamos. ¿Sabes qué hacía yo en Guatemala? Matar pájaros. Te estoy diciendo la verdad. Ir a robar fruta a los potreros. Yo era un muchacho controversial. Pero de alguna manera, Dios, en su misericordia,
me tiró una oportunidad y yo agarré esa oportunidad y Él me levantó y Él me empezó a usar. Porque muchas veces pensamos que nosotros no podemos, y de eso se va a tratar la clase. Tú puedes, pero estos son los pasos sencillos. Una buena podadita, una buena escarbadita y no movernos. ¿Quieres ver lo que le pasa a la gente que se mueve? Ahí está. Está pegado con el Señor y está listo para morir por el Señor. Predica y en un mensaje 3,000 se convierten. Este es un pescador y mira cómo trabaja. Va con Jesús, Jesús va al lado de él y le dice: Pedro, ve y tira la línea allá porque estos filisteos quieren que les paguemos la entrada. Vas a sacar el pez y tiene una moneda. Tú ya sabes la historia. ¿Qué pasó? ¿Salió el pez o no salió el pez? Pero cuando Jesús resucitó, los esperaba ver en Galilea. El hermano Pedro ya no llegó. Ese dijo: yo me voy a pescar, yo me voy al mundial, a lo que hacía antes. Cuando tú dejas la iglesia, vas a volver a la vieja vida. Y cuando Jesús lo fue a buscar, sucede algo extraordinario. Ni siquiera sabían quién era Jesús. Imagínense qué ajenos estaban a la vida de Dios. Que Jesús les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué dijeron ellos? Señor, no hemos pescado nada. Sin mí, nada podéis hacer. Pero no es del que quiere, no es del que corre, pero del que alcanza la misericordia. Y si Dios en su misericordia te ha traído a Filadelfia, Él quiere usarte, Él quiere bendecirte. Ese mismo Pedro oyó un mensaje duro, los estaban podando. Y él dijo: Señor, la gente se va. Y el Señor le dijo: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué le dijo? Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes la vida eterna. Tú tienes los recursos. Tú puedes ser una estadística de victoria, de éxito. ¿Verdad que la parábola está bonita? ¿Verdad que la analogía está bonita? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el agua. Necesitamos ser buena tierra. Necesitamos morir. Y necesitamos permanecer. Yo te digo en esta mañana, nomás es una reflexión para que tú entiendas que si tú vienes de lunes a sábado, vas a ser equipado de una forma práctica para que tú sirvas al Señor. Habían personas en Los Ángeles que decían: pastor, yo quiero hacer algo, pero yo no sé hablar todavía, y yo no sé, pero yo quiero ganar almas para Cristo. Pues se inventó el plan semáforo. En cada esquina de los semáforos se les daba una caja de tratados. Como no sabían hablar, nomás daban el tratado, pero el evangelio estaba llegando y buscábamos forma de poder hacer rodar el evangelio y que la verdad les llegara a las personas. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué sabes hacer? Tal vez nada como yo. Y por eso me estoy poniendo de ejemplo. Pero para Dios no hay nada imposible. En el seminario vamos a aprender que como siervos no debemos de tener aires de grandeza. El único importante es el que poda. El único importante es el que mueve las aguas. El único importante es el que está con nosotros. Y óyelo bien, si te ponen a limpiar los baños, siéntete bendecido, bendecida. Oye, hermano, es que es la casa de Jehová, es la casa de papá. Y lee la escritura. ¿Sabes lo que dice? No
despreciéis el tiempo de las pequeñeces. No capish. ¿Qué quiere decir? No despreciéis el tiempo de las pequeñeces. Dice, en lo poco tú me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Hermano, donde Dios nos ponga aquí en Filadelfia, seamos fieles. Hagámoslo lo mejor, porque es para el Señor. ¿Tiene algo de extraordinario esto? No. Esto es práctico. Si tú quieres, entras. Ni siquiera tienes que poner tu nombre. Párate con los pastores y dile, pastor, ¿en qué te puedo ser útil? No sé la O por lo redondo, pero hay terreno preparado. Hay deseo de laborar para el Señor. Y tú vas a ver. La próxima que yo vuelva, tú me vas a decir, pastor, yo era uno de los que no hacía nada y ahora estoy haciendo algo para el Señor. Y no te lo estoy diciendo al tanteo. Una mujer me sorprendió. Me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, me dijo, hace 12 años tú llegaste a esta ciudad y dijiste, aquí hay una mujer, pero no me quisiste avergonzar. Y dijiste mi condición. Y dice, yo viví una vida de pecado. Soy una madre soltera. Y sabes una cosa, dice, me pegó tan fuerte, yo dejé de pecar. Empecé a ir a la iglesia. Empecé a ser fiel. Hice lo que tú dijiste en el mensaje. Dice, pastor, muchas gracias, porque eso pasó hace 12 años. Y te tengo noticias, dijo. En este congreso de mujeres, por primera vez, yo voy a dar un taller juntamente contigo. ¿Cómo crees que yo me sentí? Valió la pena. Si un líder se levanta en este lugar, vale la pena. Lo poco en las manos del Señor se hace mucho. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo